Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estos webinars que organizamos desde MEM. Les damos la más cordial bienvenida. Un miércoles más, Pilar Ruiz de Chávez, directora de Mejores Empresas en Latinoamérica, y yo, Mónica Gómez. Este es nuestro noveno webinar. En esta ocasión vamos a hablar de ciberseguridad. Tenemos invitados de primera, como siempre. Y bueno, estamos prontos ya a terminar esta primera serie de webinars, entonces estén pendientes también del próximo, que bueno, daremos fin a una primera serie de webinars, ¿no? Que afortunadamente han sido muy exitosos, gracias a ustedes y por acompañarnos en todos ellos. Quisiera presentar primero a Sergio Solís, que es nuestro moderador en este panel de ciberseguridad. Sergio es ingeniero en administración de sistemas con maestría en administración y especialidad en finanzas. Cuenta con varias certificaciones en seguridad de información, riesgos y controles, gobernanza, gestión de riesgos, auditoría de sistemas y marcos líderes de industria. En su carrera ha trabajado con empresas de clase mundial en múltiples segmentos de industria para ayudarles a transformar la seguridad de información a través del desarrollo e implementación de planes estratégicos, modelos operativos y de gobernabilidad, así como evaluaciones de riesgos técnicos y de gestiones que habilitan a la alta dirección para establecer un apetito de riesgo y tomar decisiones. Actualmente labora para Deloitte como socio a cargo de los servicios de seguridad de información y riesgo cibernético en la zona norte del país. Fue presidente de ISACA en Monterrey de 2013 a 2015, donde actualmente forma parte del comité consultivo y secretario del capítulo. Entonces, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo en el panel. Gracias, Mónica. Un gusto estar por aquí con todos ustedes. Y bueno, tengo el honor de introducir a estos distinguidos panelistas. Voy a comenzar por Alan. Alan Quiroga es gerente de TI en FIDEX Seguros y Fianzas. Nació en la ciudad de Monterrey. Es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Universidad de Monterrey, también conocida como UDEM. Cuenta con 20 años de experiencia en el área de tecnología de información y se define como una persona entusiasta, tenaz y siempre con una actitud positiva ante nuevos retos. Actualmente es el responsable de ejecutar el proceso de transformación digital en FIDEX. Alan, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí con nosotros. Y ahora tengo el gusto también de introducir a Ulises Espinosa Vázquez, que es director de IT en Interprotección. Cuenta con una licenciatura en informática y un MBA en alta dirección. Tiene más de 25 años de experiencia a nivel directivo en el sector financiero en compañías multinacionales, tales como Ford Credit, Marsh & McLennan y Seguros Monterrey New York Life, en donde trabajó transformando las organizaciones a través de la adopción de nuevas tecnologías. Cuenta con experiencia en áreas de tecnología, gestión de procesos y proyectos, operaciones, calidad, atención a clientes y planeación estratégica. Ulises, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, como ya nos adelantaba Mónica, vamos a platicar de un tema que creo que cada vez cobra mayor relevancia en las organizaciones, el tema de ciberseguridad. Para ello, vamos a tener la siguiente dinámica para que la audiencia, si en algún momento tiene alguna pregunta, por favor nos la puede ir compartiendo en la parte inferior de su ventana. Aparece un simbolito que dice Q&A o Q&A. Ahí pueden compartir las preguntas que tengan y nuestro equipo va a estar por ahí revisándolas para poderlas compartir con nuestros panelistas. Vamos a iniciar con unas preguntas y al final vamos a dar espacio a las preguntas de la audiencia. Muy bien. Bueno, entonces como comentábamos, el tema de ciberseguridad es algo que cobra cada vez mayor relevancia en las organizaciones y el objetivo del panel del día de hoy es compartir precisamente algunas de las medidas que se están tomando en organizaciones maduras, como el caso de FIDEX y de Interprotección, donde seguramente estas respuestas que ustedes vayan a escuchar van a ser de utilidad para ustedes, les servirá como una referencia para lo que están haciendo en sus organizaciones y, por supuesto, nos van a dejar mucho valor al final de esta sesión. Entonces voy a comenzar por Alan y, bueno, platicando del siguiente tema que creo que todos nos podemos identificar perfectamente. Hoy día, pues todas las organizaciones requerimos un contacto intensivo, ¿no? No solamente hacia el interior con nuestros empleados, sino también con
los clientes, los proveedores y distintas entidades con las cuales requerimos interactuar en una organización. Entonces, dentro de este contexto que requerimos tanta interacción, ¿qué tan críticas se han vuelto ya las herramientas de colaboración que utilizamos, como en esta sesión estamos utilizando Zoom o Skype y Teams, otro tipo de herramientas de colaboración? ¿Qué relevancia han cobrado al día de hoy? Perdón, buenas tardes, Sergio, muchas gracias. Definitivamente nosotros, por ejemplo, como asesores de seguros, este contacto con nuestros clientes es muy importante, ¿no? Cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ese contacto lo ocupamos durante estas asesorías, antes de una negociación, durante una negociación, para el tema de servicios, soporte y el momento más importante, ¿no? Que es el momento de la verdad, cuando ocurre, por ejemplo, un siniestro. ¿Qué tan críticas son estas herramientas? La verdad es que si antes eran un plus o no estaban completamente implementadas en el negocio o eran de uso ocasional, por decirlo de alguna manera, pues ya su criticidad aumentó, y más con la situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia, donde la movilidad está reducida prácticamente a cero. Ahora, estas herramientas finalmente de comunicación que quizá nacieron como utilizarlas como un chat interno, la verdad es que se han transformado en verdaderas herramientas colaborativas, de tal manera que no nada más se trata que te puedas comunicar con tu cliente o con el equipo interno, ¿no? de manera escrita, sino pero como lo estamos haciendo en este momento, que podemos hacer una videoconferencia, que podemos vernos a la cara, que podemos identificar las reacciones a la información que estamos compartiendo, ¿no? Pero además te permite compartir información de forma segura, ¿no? Y sobre todo no limitar a una infraestructura o un lugar el tema de la conectividad, ¿no? Ahora, ¿cómo mantenerlas seguras? ¿Por qué? Porque ese es el siguiente tema. Ya existen este tipo de herramientas colaborativas, ya podemos trabajar con ellas. No sé si se recuerdan cuando empezó el tema de la pandemia y la urgencia y que estaban en clases, todo el mundo se volcó a utilizar Zoom. Y Zoom empezó a presentar problemas de intromisiones en las sesiones de clases, ¿no? Los Zoom bombers, ¿no? Pero finalmente la herramienta no era toda la culpable, no necesariamente era completamente su culpa. También tenía que ver en la capacitación que habían recibido sobre este tipo de herramientas o que no habían identificado que necesitaban poner un password. Además de que Zoom también tenía su tema de sus vulnerabilidades ya identificadas, pero lo que hicieron fue moverse muy rápido para hacer estas correcciones. Por eso, cuando la gente utilizaba Zoom, iban y te pedía actualizaciones, ¿no? Recordemos, pues, como Zoom, cuando hablamos de una herramienta de colaboración tipo Teams o Skype, no estamos hablando de una sola cosa, o sea, hablamos de un ecosistema completo y ya robusto. ¿Qué es lo que te hace ese ecosistema completo y robusto? Precisamente atacar ese tipo de validaciones, por ejemplo, si quieres evitar el phishing, si quieres evitar el spam, si quieres robustecer la identificación de los links que te envía por correo. Lo que hacen estas herramientas colaborativas y todo su ecosistema es justamente evitar estas amenazas que lleguen al usuario final. La verdad es que muchas de estas herramientas también han hecho que la telefonía tradicional se mueva, se transforma, ¿no? De hecho, ese tipo de tecnología evolucionó muchísimo ahora que tuvimos este tema y que estamos viviendo lamentablemente el tema de la pandemia, recibió un fuerte empujón. Ya no hablamos de una telefonía como tal, ¿no? Si hablamos de un servicio de telefonía IP o conmutador en la nube. ¿Qué es esto? Pues nada, dejar de depender de una infraestructura física para poder acceder a nuestros números telefónicos. Ahora, en este nuevo esquema de movilidad que realmente nos ha servido a todos, no es necesario estar en la oficina para poder atender la llamada de un cliente. Finalmente es un software que puedes implementar en tu computadora y te puede ayudar para cubrir esas necesidades, ¿no? El tema de la telefonía y los teléfonos fijos, en sí, el teléfono principal de la compañía, el que tú le das al cliente en el primer contacto es importante, lo tienes que seguir manteniendo porque le da esa formalidad, ¿no?, a tu compañía. Lo que estamos haciendo es facilitando que esta comunicación no se pierda si no estás en una ubicación, ¿no? Entonces, todo esto engloba este tipo de comunicaciones, cómo poderlas sobrellevar, cómo mejorarlas y sobre todo cómo mantenerlas, que esto no sea un impedimento para seguir creciendo. Muy bien, muy interesante, Alan. Muchas gracias. Y sí, yo creo que para todas estas herramientas cada día se van a volver más importantes. Y como dicen, creo que no va a haber vuelta atrás, ¿no? Ya llegaron para quedarse. Muy bien. Correcto. Bueno, pasemos con una pregunta para Ulises. Y bueno, siguiendo con este tema de cómo están cambiando las cosas, ¿no?
la operación, como lo hemos visto, cada vez se vuelve un tema más extenso, más extendido, en el sentido de que podemos tener a un miembro de la organización, probablemente está en su casa, otro puede estar en otra parte de nuestro país o inclusive en otra parte del mundo, ¿no? Algunos pueden estar en la oficina operando, alguien puede estar en la calle. Se ha vuelto un tema muy diverso, muy dinámico. Y muchas veces también, pues cada quien tiene su propio enlace para conectarse hacia la organización, ¿no? Ya vimos que ya no podemos pensar en un esquema donde la gente llegue a la oficina para conectarse, sino que ocupan conectarse de cualquier lugar en todo momento. Esto definitivamente pues, representa algunos retos en cuanto al tipo de conexiones que se ocupan, los horarios en los cuales la gente se podría estar conectando hacia las oficinas, porque ya no es de 9 a 6 o de 9 a 5 como un horario de oficina podría ser, sino ahora pueden entrar a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, bajo este contexto, ¿qué medidas pueden considerarse para que estas conexiones que tenemos de todas partes se vuelvan más seguras y que pues, tengamos un monitoreo adecuado de lo que está pasando en estas comunicaciones? Ya, Sergio, pues finalmente la pandemia aceleró muchas cosas. Finalmente el trabajo remoto y el tema de compra en línea fueron dos factores que se exponenciaron. De un día al otro, básicamente teníamos a toda la organización, ¿sí? En sus casas, ¿sí? Y finalmente, pues cada quien trabajando de su casa, con su tecnología, con sus módem. Obviamente que se abren muchas brechas en temas que tienen que ver con la seguridad de los sitios que tienes, muchos temas que tienen que ver con el control de identidad y accesos, con políticas, que a veces las políticas han sido creadas o enfocadas en los sistemas y no tanto en los usuarios. Y finalmente la pandemia te hizo ver que finalmente esa seguridad tiene que estar ligada al usuario, de tal manera que independientemente de dónde esté él trabajando, garantice que la información de la organización y garantice que la integridad de la gente se mantiene, ¿no? Es un hecho que finalmente sabemos que México al día de hoy ocupa el 9º lugar a nivel mundial en temas de crímenes de cybersecurity. Sí, en Latinoamérica, pues ahí nos vamos dando un tú por tú, así que con Brasil, quisiéramos que fuera igual en los partidos, pero bueno, por lo menos aquí en temas de cybersecurity traemos un tú por tú. Y muchas de las cosas que al día de hoy pasan, finalmente el hackeo se ha convertido en una economía nueva. ¿Sí? Casi el 70% de los ataques que suben las compañías va enfocada en obtener dinero y el resto básicamente en sacar información para tomar alguna ventaja competitiva, ¿no? Obviamente identificamos que en el mercado mexicano lo que más está pegando al día de hoy tiene que ver con el tema de ingeniería social. Todavía lo último básicamente es a través de mensajes de voz, cómo hacen extorsiones directamente a gente clave en las organizaciones. Generalmente los CFOs son personas que son clave, ¿sí? El tema de phishing, que se ha incrementado mucho, ¿sí? Básicamente te llegan correos muy atractivos y a veces nada más de abrirlos o darle un clic, ya empezó todo. Y sí, y finalmente el tema de ransomware. Sí sabemos que eso es lo que el día de hoy más atañe a la compañía. Tomando este factor y este contexto, finalmente en Interprotección dijimos, bueno, ¿cómo nos enfocamos más en nuestro cliente, en nuestro empleado, que finalmente tiene esa herramienta que le damos? Afortunadamente aquí en Inter, pues cada colaborador tiene una laptop, ¿sí? Ese es su punto a través del cual trabaja. En ese aspecto no tuvimos que sufrir como otras organizaciones que a veces tuvieron hasta que irle, pues casi llévate la desktop y ya ves a la gente cargando sus desktop con su monitor, saliendo de la oficina en temas muy complicados. Aquí no. Aquí Inter es una compañía que en ese aspecto ha innovado mucho y ha pensado mucho en la movilidad. Entonces, bueno, todos los empleados tenemos laptop y a través de esto, finalmente, lo que empezamos a hacer es integrar tecnologías que tienen que ver con temas anti-malware de última generación que permite de manera muy rápida y a través de inteligencia artificial y a través de estar compartiendo información de muchos data hosts, pues identificar ransomware de manera inmediata, rápida, ¿sí? Estas herramientas también te permiten de alguna manera establecer políticas de seguridad que te permiten decir, oye, ¿a qué ligas la gente puede entrar y qué ligas no puede entrar? El white list y el black list, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Te permite también de alguna manera empezar a bloquear ciertos accesos por puertos, en este caso los puertos USB, que sabemos que pues tienen mucha ventaja, pero también la gran desventaja que a través de un USB simple te pueden infectar una máquina y de ahí reproducirte hasta pegarle a tu infraestructura,
¿sí? Y finalmente también esta tecnología te permite de manera rápida y sencilla, pues estar monitoreando eventos que en el momento y tratar de tomar una acción para mitigarlo, ¿no? Esto lo complementamos también con herramientas de cifrado que permite garantizar que el empleado en esta movilidad, porque finalmente pues la gente se está moviendo, es lo que buscamos que pueda al día de hoy, pues ya estamos retornando a interprotección, la gente va y viene, pues en este proceso, si algo llegara a pasar con su máquina, sabemos que a través de cibercifrados la información va a estar segura, y aunque alguien trate de extraer un disco duro, sabemos que la información está encriptada ahí y va a ser muy difícil que finalmente alguien la pueda exponer, ¿no? Temas que tienen que ver con DLP, que finalmente estas herramientas de Data Loss Prevention que permiten que garantices que si alguien sin querer quiere enviar información confidencial que tú tienes clasificada como confidencial, la pueda tomar, la pueda atacar, ¿no? Y esto finalmente pues también lo complementamos con un tema muy importante que tiene que ver cómo concientizamos a nuestros colaboradores en el día a día, bien lo comentaba Alan, durante esta contingencia se presentó el tema de Zoom, ¿sí? Una herramienta de colaboración, ¿sí? Que pues, en el momento en que identificamos que había esta vulnerabilidad, pues informar a los colaboradores que la usaban, pues que la dejaran de usar, mientras que definíamos, o Zoom definía y tomaba acciones, y una vez que fueron solucionadas, pues básicamente comunicar que ya se puede usar. Entonces, tienes que estar en contacto, comunicación con tus colaboradores, concientizarlos de lo que está pasando, ponerles ejemplos muy prácticos de qué es un phishing, y no tienes que irte a literatura, sino básicamente tomas correos electrónicos que le llegan a nuestra gente, decirle, vean, este correo electrónico pareciera ser de tal persona, pero no de tal persona. Entonces, yo creo que es a través de estas herramientas que las tienes que ir implementando, tuneando, porque finalmente, y sí, tener atrás la capacidad de monitorear qué está pasando, qué está ocurriendo, qué se está afectando, y en base a eso darle siempre feedback a los colaboradores de cuáles son las mejores prácticas para evitar que tengamos impactos en la organización, pero lo más importante es que también evitar que ellos tengan impactos en temas personales. Muchas gracias, Ulises. Me quedé mucho con esto último que mencionabas del tunear, ¿no? Creo que es una parte muy importante para que las herramientas sean exitosas en toda organización. El personalizarlas a las necesidades de cada empresa se vuelve muy importante para que un tema tecnológico funcione, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Bueno, regreso con Alan. Alan, otro tema que las empresas en estos últimos años se ha vuelto algo que se comenta en todos lados prácticamente, ¿no? Oye, nos vamos a la nube o nos quedamos en el centro de datos, ¿no? Y siempre existe esa curiosidad de, pues, la nube en dónde está, mi información está segura, qué ventajas, qué desventajas me puede representar. En este contexto que estamos enfrentando, ¿qué visión nos puedes compartir tú del uso de este contraste de la nube contra el centro de datos en las instalaciones propias? Claro. Pareciera hace años quizá el tema de la nube ya hablábamos de algo muy complejo o falta mucho tiempo para que lo podamos adoptar. La verdad es que es algo que ya tenemos al alcance de la mano. La verdad es que es algo que se puede hacer, que créanme, puede resultar sencillo de hacer si tienes el cuidado suficiente y si identificas las necesidades que realmente requieras para hacer esta migración. Pero definitivamente trae ventajas y hablemos de algo, de varios temas, pero hablemos de uno en particular, ¿no? Por ejemplo, el acceso físico a un site y el cómo mantener el site actualizado para tener esa seguridad perimetral, para que no cualquiera tenga acceso a él de manera interna o de manera externa, la energía eléctrica que requiere para subsistir, la temperatura con la cual tiene que estar ese site para mantener los servidores en buen estado, representa un costo y es un costo bastante fuerte que a la larga te puede resultar, aunque estés pagando la luz y tengas un clima y más o menos tu seguridad perimetral sea la más adecuada, aún así estás en mucho riesgo cuando se trata de acceso. Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, en un tema ahorita donde la movilidad también puede estar en cero y que no puedas tener acceso a tu propio site por alguna condición, pues también se vuelve un riesgo, ¿no? Definitivamente trae ventajas. Esto de la nube, y ahorita les voy a comentar una anécdota que nos pasó a mí y al equipo cuando ejecutamos esa estrategia inminente de migrar a la nube.
tiene otras ventajas, por ejemplo, el tema de escalabilidad, ¿no? El tema de escalabilidad, hablamos de que tú tienes, por ejemplo, un servidor y lo tienes con una capacidad porque así lo compraste tú y así lo pusiste en tu data center que mantienes en la oficina, pero resulta que ya no es suficiente. Tienes ahora más clientes que los que tenías el mes pasado y tu servidor está muy lento, tu servidor se cae, te pide a gritos que lo cambies. Y en la nube hacer eso, migrar de un servidor a otro con mayores capacidades, ya sea de cómputo, de espacio, memoria, cores, resulta algo sencillo, o sea, algo corto. Y las anécdotas que les iba a contar con eso es que la vez pasada ejecutando un ejercicio de esos donde tuvimos que ejecutar una actividad de escalabilidad, estaba desesperado porque ya habían pasado 15 minutos y no me habían notificado que el servidor estaba arriba, ¿no? Entonces, estás hablando de 15 minutos. Cuando antes mantener un site, comprar un servidor, créeme, tiene que haber procesos de compra, arribos, las aduanas ahorita están comprometidas también, había problemas para llegar, si el equipo de los proveedores no estaba aquí y pasaba por las aduanas, pues también había problemas para eso. La nube te da eso, te da ese tipo de cosas, te da reportes de capacidad, de uso, te puede identificar si un servidor requiere una mayor capacidad en ese momento o lo puedes ejecutar después, y eso mismo te puede nada más aumentar hacia arriba. También te permite hacer ese ejercicio hacia abajo, tener un servidor que pueda estar subutilizado, por decirlo de una manera, ¿no? Y además también sirve para la adaptación de los nuevos productos, un producto ya desarrollado que requiere una infraestructura tan fácil como levantar esa infraestructura dentro de la nube. De verdad, en menos de una hora se puede conseguir, 30 minutos es suficiente para tener la infraestructura y ya sobre eso trabajar. Eso es por el tema de los accesos físicos, todas esas ventajas de mantenerlo en tu oficina y no tenerlo en la nube. La escalabilidad, lo que logras teniéndolo en la nube. Y les digo con conocimiento de causa porque es con el que vivimos día a día. Y otro tema importante, si ya estamos cubriendo el tema de la seguridad perimetral, ¿no? Y ya el acceso físico pues ya se acabó. Hablamos también de otros temas de respaldos de información, ¿no? Los respaldos tradicionalmente o generas una cinta y lo sacas de tu data center y te lo llevas a otro lugar para que esté seguro, y cuando lo requiere, pues si es necesario, mandas por él, te tardas un día, 4 horas dependiendo de la urgencia, ya lo tienes y lo habilitas. La nube también te da ese tipo de facilidades en tema de respaldo de información. Y no nada más hablamos, depende de la infraestructura, de la información en datos. Inclusive hablamos de la propia infraestructura, un respaldo de tu servicio, de tu propio servidor virtualizado, que lo puedas mantener 7 días para en el caso de algún desastre tú lo puedas levantar, ¿no? Lo puedas levantar y regresar a la normalidad, ¿no? Hacer ejercicios, por ejemplo, si quisiéramos o quisieran ejecutar, por ejemplo, todos en sus empresas, un ejercicio de un DRP, ¿no? Y quisieran probar qué pasaría si se cayera esta infraestructura o este servidor. No es necesario que tengas equipos de soporte para eso. Puedes rentar el equipo por 1 o 2 días para ejecutar tu ejercicio, terminas, aseguras que los respaldos están correctos, que pueda hacer tu trabajo adecuado, que en caso de alguna contingencia lo vas a poder levantar y listo, cierras. Tu gasto se limitó a 3 días, ¿no? Trae ese tipo de ventajas. Ahora, el tema de seguridad y la actualización, también ustedes saben que constantemente se mandan parches de seguridad y si es necesario que actualizar tu sistema operativo. También la nube mantiene esa infraestructura actualizada. Esos parches siguen ejecutando y te mantienen tus servidores al día, porque finalmente son parches de seguridad, ¿no? Son mejoras o son tapones a esas vulnerabilidades identificadas, y lo que están haciendo es cubrirlo, y también lo está haciendo. Además, el tema de alta disponibilidad y un servicio importante que también puede ser adoptado. Oye, suena bien lo de la nube, pero quizá el cómo levantar este tipo de instancias sea algo complejo. No he preparado mi equipo para eso. Y es difícil porque si necesito preparar a alguien, tengo que prepararle una tecnología y luego prepararle en otra tecnología, y tiene que saber de enlace, y tiene que saber de redes y cómo configurar las regiones. También hay servicios para eso. O sea, hay servicios administrados que justamente te ayudan hacer ese monitoreo de tu propia infraestructura. Cuando tienes un problema, también te lo puede atender, te ayude con esa administración, te ayude con esas capacidades, ¿no? Y te ayude a hacer estas mejoras de tu infraestructura, pero también hay alcances de tema de seguridad, donde te pueden sugerir, oye, ya cumplimos con esta etapa, estamos bien,
creo adecuado meter estos niveles de seguridad, ¿no? Creo adecuado que podamos hacer este brinco y cambiar la infraestructura. De nuevo, no necesitas tener un equipo completo para mantener esta infraestructura en la nube. Necesitas tener gente capacitada, completamente capacitada sobre este tipo de servidores para ejecutar movimientos o migrar de un servidor a otro. Son servicios que pueden adquirir. Entonces, los servicios están ahí. Es de acercarse e investigar, porque sí requiere un proceso de investigación, pero no es algo retirado. El decir, no, yo no quiero porque mi información tiene que estar aquí, porque yo me siento seguro porque está aquí, pues hay que pensarlo bien, no necesariamente porque esté aquí y tú lo estés viendo, significa que eso está seguro. Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre este tema. Acérquense, búsquenlo, es una buena opción y les puede ayudar a resolver algunos problemas. Muchas gracias, Alan. Y creo que nada más complementando un poco, sobre todo para negocios que a lo mejor no tienen capacidad de inversión tan fuerte, el buscar y implementar todas las medidas de seguridad por su propia cuenta puede ser un reto. Y la nube también puede ser una buena opción, ¿no? Para este tipo de empresas que a lo mejor son un tamaño más contenido y eso no exime que les sirva a las empresas grandes como ustedes, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasando con Ulises. Ulises, ya nos mencionaba ahorita un poco, Alan, del tema de los respaldos de información, ¿no? De cómo también desde el punto de vista centralizado, los centros de datos puede ser útil para una organización. Sin embargo, también hay un reto importante que estamos viviendo hoy día, que es en lo que refiere a cómo están respaldando los usuarios información, porque ya no están en la oficina muchas veces. Ya están trabajando desde casa y pues nos enfrentamos en escenarios donde a veces pasaron meses y no pudieron regresar a la oficina. ¿Sí? Ese es un primer tema en la cuestión de los respaldos. Yo creo que, siguiendo en este mismo punto, uno de los principales retos o temores de las organizaciones en cuanto a amenazas de ciberseguridad es que le secuestren sus datos, ¿no? El ransomware, que ha sido algo que le ha pegado muy fuerte a muchas organizaciones y que definitivamente pues todos tenemos la preocupación de cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos hoy día para protegernos en ese sentido. Pues, ¿qué nos pudieras platicar en estos dos puntos que comenté? Mira, siempre el tener un plan B, un plan C, un plan D, yo creo que es algo muy crítico, ¿no? Y nada, aquí hilando con temas que Alan comentaba, el tema de la nube, ¿no? Yo creo que la historia de la computación fue regida que primero, pues bueno, las personas siempre traían toda su información siempre en una libreta y esa libreta no la querían dejar a un lado, perderla porque tenían toda su información. El primer reto fue cómo hago a esa persona que traía su libreta empezar a dejar la información en una máquina, en una desktop, en una PC, en un disco duro, ¿no? Fue ese gran reto de decir, oye, pero no se me va a perder, no se me va a borrar, es que en mi libreta tengo, y pasamos esa fase de que finalmente la gente empezó a creer ya en sus PCs de escritorio, sus discos duros, abandonó la libreta, ¿no? Y la libreta se perdió, ¿no? Eso afortunadamente trajo un beneficio a la ecología con los árboles, ¿no? Segundo fue, oye, pues ¿por qué no le damos movilidad a esa información? ¿Pero cómo? O sea, el miedo de darles una laptop para decirles, ¿cómo voy a traer mi información ahora por la calle? No, yo prefiero mi máquina aquí enfrente de mí, ¿sí? Porque sé que está ahí, la tengo, la veo, ¿sí? Y no hay tema de que se vaya a perder o alguien me la vaya a robar. Migramos, hicimos ese paso. ¿Sí? Ya la gente al día de hoy, pues todos traen su laptop, esa movilidad, ir a cualquier lugar, ir a la casa de alguien a trabajar, ir ahí a tomar un café y trabajar, moverte, tener esa movilidad es padrísimo, estar ahí. Y finalmente ya las desktops cada vez van en desuso, ¿no? O sea, ya se perdió ese miedo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran reto que traemos? Lo comentaba Alan, la nube. Ahora le dice a la gente, ahora, ¿qué te parece si te doy la movilidad, pero sabes que ya no tienes que tener ese disco duro en tu máquina, ya realmente todo lo puedes tener ya en la nube? Y qué padre, ¿por qué? Porque eso pues ya también te libera de qué dispositivo quieres usar para accesar tu información. Te abrimos más canales. O sea, actualmente sí, si la información es tu laptop, únicamente a través de tu laptop puedes acceder al archivo. Subes el archivo a la nube y puedes estar en tu casa, en la casa de un amigo, se te olvidó tu laptop, no hay tema, te presta una laptop, te puedes conectar con medidas de seguridad correctas y verificar la información. Entonces, estos son retos que se van dando y al día de hoy estamos en ese reto donde vemos que el uso de desktop, de laptop cada vez se va reduciendo más y más y más, ¿sí? Las últimas máquinas que adquirimos aquí en Interprotección, pues finalmente ya los discos duros son simbólicos porque lo que tratamos es que la gente use cada vez la nube. Sí, la nube, ¿por qué? Porque la nube te da muchos
temas en cuestiones de continuidad operativa. Tu información está segura ahí arriba. ¿Sí? Existe esta gran integridad de la información, esta capacidad de tener la información en diferentes lugares, ¿sí? Y finalmente te da la capacidad a ti como usuario de no importa dónde estés, no importa qué dispositivo, la información va a estar disponible y vas a estar accesando ahí. Entonces, algo que hemos fomentado mucho es el uso de la nube como un mecanismo a través del cual, ¿sí?, los usuarios suban su información. Medidas previas a tomar esta decisión de que la gente se fuera a su casa fue mucho en decir, oigan, ¿saben qué? Su información crítica, que es vital, y es también trabajar mucho a veces con los usuarios, porque hay usuarios que piensan que su información crítica es mantener información crítica de 10 años, ¿sí? Y la van heredando de posición en posición y la siguen guardando ahí y atesorando, ¿no? Entonces, es mucho trabajar con los usuarios que identifiquen qué es realmente crítico, ¿sí? Y a veces lo crítico, lo más sencillo es ponerlo en la nube porque sabes que ahí va a estar seguro, vas a tener alta disponibilidad. Es más sencillo que salgas a la calle y tu máquina te la quiten, algo pase con esa máquina y con el disco duro. Y la nube, que aunque decimos que en la nube realmente no hay nada en la nube, no siempre he dicho, siempre es falacia, que todo está en la nube, finalmente hay un data center donde está toda esa infraestructura, ¿sí? Ahí tienes esa movilidad, ¿sí? Y si de repente dices, oye, me faltó un respaldo de ayer, pues tú le llamas a tu proveedor, cualquiera de lo que tengas, y te buscan el respaldo que tenías hace un par de días y te dicen, aquí está el archivo, ¿no? Oye, algo pasó, no te preocupes, o sea, si algo pasa con el servidor, no tanta información, hay 10 respaldos que tienen copia de tus datos. Entonces, la nube viene a resolver muchos temas que hoy es tener esos respaldos. Obviamente que en los grandes data centers pues, también tenemos otros mecanismos, tenemos estos procesos, estas políticas que, bueno, tenemos los respaldos incrementales, los respaldos full, que saben que hacen con la frecuencia que cada quien determinen, ya sea que se pueden guardar ahí, se pueden distribuir. Sí, nosotros en nuestro data center que tenemos en el principal, pues básicamente aparte de tener estos respaldos, tenemos redundancia, sabemos que lo que pasa en unos equipos, en el otro está. Si algo llegara a pasar, vamos a los respaldos, ¿sí? Tenemos también un DRP, donde finalmente la información también se está replicando, se está copiando. Entonces, lo más importante es el dato, es decir, cómo haces que el dato finalmente esté en diferentes lugares, esté actualizado, porque también eso es lo que cuenta, o sea, no es, oye, pues sí, lo respaldamos hace 2 meses, no, pues finalmente lo que te interesa es que hay información que quieres que se esté respaldando a veces con segundos de que pasó, que ocurrió en el data center principal, quieres que esté en un secundario, ¿no? Entonces, aquí básicamente hemos seguido varias políticas, en lo que se refiere al data center, bueno, trabajar a través de servicios administrados, bien lo comenta Alan, ¿sí? Tus políticas se estén cumpliendo en la parte de respaldos, ¿sí? Con ciertas frecuencias revisar que realmente los respaldos funcionen, porque en ocasiones sí te preocupas en hacer respaldos y nunca verificar que se puedan restaurar, y cuando tienes que restaurarle empiezan los temas, entonces tienes que estar trabajando en cómo hacer los respaldos con cierta frecuencia restaurar para ver que todo se esté haciendo bien, ¿sí? Tener siempre un plan B, que básicamente es este DRP, y los DRPs hoy pueden tenerlos en tu infraestructura, o también la nube te ha abierto muchas oportunidades para tener un DRP de manera muy práctica, ¿sí? Ya una economía de precio muy accesible, ¿sí? Y a nivel de los usuarios, finalmente empieza con que los usuarios identifiquen para ellos qué es crítico para su día a día, que clasifiquen su información entre confidencial, crítica, normal, vital, y en base a eso sepan qué es importante que ellos tengan en un lugar disponible, ¿sí? Y ese lugar que nosotros hemos identificado que es disponible básicamente es la nube. Obviamente contamos también dentro de la organización con directorios compartidos, donde también la gente puede guardar información, yo lo respaldo, pero siempre yo he dicho, oye, ¿qué mejor lugar que la nube, donde puedes tener disponibilidad, puedes tener movilidad, ¿sí? Y finalmente las compañías que al día de hoy están en la nube, pues te garantizan muchos temas. Entonces, es lo que hemos de alguna manera trabajado mucho en Inter con la gente, que use cada vez más la nube. Existen los miedos de que, oye, ¿qué pasa si cuando el director general me pide el reporte se me corta la comunicación y no puedo bajar el archivo? ¿Sabes qué? Puede pasar, pero cada vez esos temas van a ser más pequeños, que el hecho de que a veces traer tu laptop que trabajando se te cae, ¿sí? En ese momento o algo pasa, el disco duro tiene una falla y lo perdimos. Entonces, trabajar mucho con los usuarios, y no solo con los usuarios en los temas en el día a día en la oficina, sino también en sus casas, ¿sí? Muchos usuarios se acercan y te dicen, ¿y qué puedo hacer? Al día de hoy, ya a veces cuando sacas una cuenta de Outlook, automáticamente te regala un tera, ¿sí? En la nube de One.
Sí, Google hace lo mismo. Entonces, realmente el espacio cada vez es muy económico. Un tera hace un par de años era carísimo, nadie lo tenía, ahora pues lo tienes de una manera muy práctica. Entonces, almacenar tu información en la nube, ¿sí? Se ha vuelto algo muy práctico, muy fácil y con muchos temas de seguridad. A veces es más sencillo que penetren un sitio, un sitio que tengas tú, si tu data center, que finalmente penetren temas como Google, como Amazon, como Azure. Llega a pasar, sí, pero finalmente, pues, sus niveles de seguridad y las medidas que toman a veces son mucho más fuertes que las que puede tomar una organización. Muchas gracias, Ulises. Y nos hiciste a favor de responder sin querer una pregunta que había por ahí de la audiencia. Entonces, preguntaban precisamente que en las casas cómo se podían proteger, si también les aplicaba, pues les aplica de igual manera. Muy bien, muchas gracias. Y qué bueno que mencionaste el tema del DRP o el Plan de Recuperación de Desastres, porque pues, el tener la información en la nube no te exime de contar con ese tipo de planes. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasemos con Alan. Alan, definitivamente el cambio que hemos tenido en estos últimos meses, donde pues, ya perdimos ese contacto físico diario que teníamos en el día a día, donde pues, si teníamos una reunión todos íbamos a la sala de juntas, o estabas en la oficina de uno, o ibas al lugar de trabajo del otro, pues eso se nos ha cortado en buena medida en estos últimos meses. Y la comunicación se ha vuelto cada vez más electrónica, ¿no? Se vuelve ya a lo mejor un poquito más fría, pero también tenemos un riesgo donde pues a veces no sabemos si la persona que nos está mandando un mensaje, un correo, efectivamente es la persona o si está alguien malicioso ahí detrás. ¿Qué consejos podrías compartir para que estas comunicaciones que estamos hablando se puedan hacer un poco más seguras? O un mucho. Bueno, definitivamente, por ejemplo, lo que vemos nosotros en tema de seguros, el tema de la recolección de información, de poder cotejar esa información física para algunos procesos, no podemos migrarlos o no podemos cambiarlos porque están estipulados en la ley, ¿no? De que debemos de cubrir y si tienes que identificar a tu cliente, tienes que tener la documentación a veces original y te piden una copia y que hagas una cita. Hay cosas que con la pandemia no te los puedes quitar, que es importante, que quizá las tengas que poner en stand-by porque físicamente no lo puedas lograr. Ahora bien, para aquellos procesos que puedas hacer o que puedas mejorar, llamémosle así, un proceso de digitalización de ese proceso mismo que haces de manera manual. Y en el tema de la identificación, ya también hay mecanismos a través de firmas electrónicas, con lo cual validas que la persona que te está entregando ese documento y está utilizando una firma electrónica es suficientemente válida para darle rigidez o darle validez a un contrato, por ejemplo. Entonces, todo este tema de las firmas electrónicas también es algo que ya existe, que para tener una firma electrónica, dependiendo del nivel de confianza que requieras darle a esa firma, pues tienes que seguir todo un proceso para que antes de tener tu firma electrónica bien establecida, pues cumplas con todos los requisitos para efectivamente cumplir o identificar que eres esa persona que está atrás de una firma, ¿no? Pero también ya existen esos mecanismos, esos servicios ya existen que de hecho ya estamos implementando también y buscamos y que dentro de nuestros proveedores también exigen, ahora que no podemos mover, que utilicemos ese tipo de tecnología para poder hacer estas firmas. Ahora, el tema de la identificación, además de estas herramientas que tenemos colaborativas, ¿no? Y de ese match de la información física y documental, y también el tema de videoconferencias no deja de ser otra herramienta que te permita al menos cotejar la información que estás viendo en un papel, en una fotografía, en un documento electrónico con la persona que está hablando del otro lado de la señal. Inclusive en lo que habla de comercio electrónico, también dependiendo del servicio y del nivel de seguridad que quieras, ya existen mecanismos para eso, ¿no? O sea, dependiendo del nivel de seguridad que tú sugieras o selecciones para una persona a la cual te va a aplicar un pago,
te hace un mecanismo como el siguiente, ¿no? Utiliza tu tarjeta de crédito, mándame una foto y luego mándame una foto de tu INE, y luego tómate un selfie en ese momento para yo cuadrar tu nombre de la INE con tu tarjeta de crédito y la fotografía de tu INE con el selfie que te acabas de tomar para precisamente validar o corroborar que la información que me estás dando y la persona que me la está dando del otro lado efectivamente corresponde a todos los documentos. Entonces, este proceso no puede parar aquí. La ley o muchas de las leyes ya siguen cambiando. Como dijimos, esto llegó para quedarse, pero también llegó para mejorar este proceso, hacer unos sistemas simples de identificación para poder hacer esta justificación o esta aclaración o tener la certeza de que con la persona que estamos realizando algún negocio o algún proceso sea. La cuestión es identificar estos procesos y cómo poderlos implementar dentro de la compañía, porque ya existen, ¿sale? La intención es que lo busquemos, identifiquemos dónde necesitamos dónde es necesario o es urgente que tengamos esta identificación y poderlos implementar. Y si por ley, ¿no? O por regulación o por falta de regulación no se puede, créanme, tarde que temprano eso va a tener que cambiar, ¿no? Porque se han dado cuenta que estos procesos traen además ahorros. Estás hablando de transporte, estás hablando de un lugar donde mantener esta documentación. Entonces, hablemos de firmas electrónicas. Hay productos, ¿no?, que se pueden adaptar de una manera sencilla para hacer estas firmas o esa autentificación de la persona con la cual hacemos el trato y van a estar tranquilos y vamos a cubrir las regulaciones. Muchas gracias, Alan. Bueno, Ulises, y otro tema que también nos hemos estado enfrentando en las organizaciones en estos días es que en ocasiones teníamos sistemas que a veces les llamamos sistemas legacy o sistemas, los core de la organización, que probablemente no estaban preparados para funcionar en un entorno distribuido, ¿no? Donde a veces ocupamos conectarnos ya desde internet, inclusive hacia estos sistemas de la organización. Y definitivamente eso representa una preocupación para las empresas, ¿no? ¿Cómo protejo el acceso a estos sistemas que antes no estaban diseñados para este tipo de medidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podrías recomendarle a las organizaciones para que le den más seguridad a este tipo de infraestructura? Mira, aquí en Inter se presentó este escenario, pero finalmente también se generó una gran oportunidad, ¿no? Obviamente, cuando se toma la decisión y nos pasó a todas las organizaciones de la gente se va a sus casas, pues básicamente es cuando empieza a decir, caray, ¿y ahora cómo acceso a este sistema? Ahora, ¿cómo está este sitio? Y es cuando de alguna manera empiezas a cuestionar mucho de la manera como veníamos trabajando las áreas de sistemas enfocadas a que todo iba a estar dentro de la organización, ¿no? Que el sistema básicamente siempre iba a estar corriendo dentro de esas paredes que hay en el edificio, ¿sí? Y cuando te das cuenta que no es así, pues básicamente tienes que empezar a tomar ciertas medidas, ¿sí? Desde sitios seguros, a veces te das cuenta que tu sitio no era seguro, ¿sí? Básicamente poner un certificado de seguridad, ¿sí? Sitios que finalmente estaban no expuestos a internet, o no tenías capacidad de tener una VPN que te permitiera de manera remota garantizar que el acceso estaba haciendo bien, o a veces tu VPN no estaba bien configurada. Entonces, sí, de alguna manera te establece esta gran necesidad de decir, bueno, tengo que revisar mis series de aplicaciones para checar cómo están funcionando, si los controles de acceso son los correctos, si el control de identidad se está manejando de manera adecuada, si tengo que empezar a incorporar nueva tecnología, como puede ser, pues básicamente, temas de geolocalización, que dependiendo de dónde está la persona, no es que la persona, aparte de biométrico, que en ocasiones se llega a usar geolocalización, pues básicamente eso me dice que es la persona y que está donde yo creo que debe estar, que sea en su casa, ¿no? Si está en otro lugar, pues parece ser que se parece, ¿no? Pero al mismo tiempo se generan oportunidades también de decir, y aquí fue un tema que platicaban y se decía en plan de WhatsApp, y hubo muchos memes que decían, oye, ¿qué es lo que vino a acelerar la transformación digital en las organizaciones? ¿Sí fue el director general, fue el responsable del sistema o fue el COVID? Pues fue el COVID. O sea, nos hizo de alguna manera decir, ¿sabes qué? Pues existen oportunidades, existen de alguna manera maneras de hacer diferentes las cosas. Y aquí en Inter empezamos de alguna manera a pensar cómo podríamos proveerle a nuestros clientes productos, pólizas, ¿sí? Productos de seguros muy acotados, muy pequeños, ¿sí? Que se pudieran de alguna manera adquirir en menos de 5 minutos. Tú pudieras entrar a un portal, a lo que es nuestra plataforma digital,
que básicamente nace con la pandemia, nace en el mes de marzo, donde finalmente fue sacar un sitio, ahora sí, un sitio, o sea, algo expuesto a Internet desde un principio, donde los clientes pudieran entrar, ver productos, informarse, cotizar, ver alternativas, ¿sí? Empezar todo su proceso de emisión, pago, realizar el pago, recibir su póliza y de alguna manera pues tener su póliza disponible en una app, ¿no? Entonces, durante estos meses hemos estado trabajando mucho en cómo le acerco estos productos. Hemos liberado productos de COVID, ¿sí? De gastos médicos, que imagínate, el tema de gastos médicos a veces es muy complejo, a veces hasta, si el asesor te explica, como a veces te quedas todavía con dudas, ¿sí? Pues liberamos a través de este portal digital un proceso de gastos médicos donde básicamente te va llevando a través del proceso de cotiza, llenemos tu cuestionario, dame tu información y básicamente hacemos la emisión de tu póliza. Entonces, finalmente, podemos romper ciertos paradigmas que traíamos ahí, ¿sí? Temas de casa-habitación. Mucha gente ya cuando estuvo en su casa después de 2 meses se dio cuenta que había ciertos riesgos que no había pensado que tenía que tener una póliza que les ayudara en caso que algo pasara, ¿sí? Se cayera algo, se rompiera algo, se perdiera algo, pues tener un seguro que le ayudara en esos términos. Pues también habilitamos un seguro de casa-habitación que al usuario le permite pues, hacerlo, la adquisición en menos de 5 minutos y básicamente asegurar esas partes importantes. Y finalmente sacamos un sitio de coche seguro, ¿sí? Donde finalmente pues, los clientes pueden entrar, ver diferentes opciones, hasta 6 opciones, seleccionar la póliza que más le convenga a él, ya sea en base a coberturas o precio, y básicamente pagarla y recibirla, ¿no? Esto se dice muy sencillo, pero atrás de eso finalmente existen muchos mecanismos de seguridad que tienes que ir implementando, ¿sí? Desde el desarrollo que vas haciendo del aplicativo, básicamente es como con ciertos estándares y poner a trabajar a 2 áreas que a veces son muy antagónicas, que es el área de desarrollo y el área de seguridad, ¿no? ¿Cómo los pones a trabajar para que el área que está haciendo el desarrollo, pues el área de seguridad establezca ciertos estándares de cómo hacer esto de manera correcta, ¿sí? Realizar pruebas de penetración o penetration test, que te permite identificar si por ahí existe la oportunidad de que alguien identifique sea una inyección de código o un código mal establecido, un password que te pueda atacar. Y finalmente también lo que hicimos fue habilitar un WAF, ahora sí que un Web Application Server, ¿sí? Que finalmente lo que nos permite es ayudar a contener muchos temas, pero son actividades que tienes que ir haciendo de manera sincronizada. No solo decir, saco un sitio y le pongo su HTTPS, no. Básicamente es cómo trabaja desde el desarrollo de esa página, de que el estándar en codificación tenga ciertos protocolos de seguridad, cómo con la gente de seguridad trabajas en estarlo atacando tú, previo a liberarlo, para asegurar de que todas las vulnerabilidades que tú identificas las cierras, y después cómo ponerlo atrás de un WAF que te permite hacer una barrera que tienes que estar monitoreando constantemente para evitar, ¿sí? que gente pues, te pueda tirar tus sitios. Entonces, finalmente sí fue trabajar de manera muy rápida en cómo hacer que estos sistemas que tenías internos los podías habilitar, que fue a través de VPNs, que básicamente se resolvieron los primeros temas, pero todavía hay temas por resolver, y también cómo liberar sitios ya expuestos a los usuarios, a los clientes, de manera segura, donde básicamente puedan hacer su actividad, puedan poner información personal y garantizarles que esa información no va a estar expuesta. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Bueno, y previamente ya alguien había comentado el tema de la ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es el arte del engaño, que también se le llama. Es un riesgo muy importante para las organizaciones. Lo conocemos mucho por lo que son los correos apócrifos, las llamadas engañosas también. Entonces, en ese sentido, Alan, ¿qué podemos hacer como organización para preparar a todos nuestros integrantes y que no caigan en este tipo de engaños, ¿no? Donde les llega un correo falso y pues que no le piquen a la liga, que no abran el archivo que viene anexo, o que si les llama una persona por teléfono y se hace pasar por alguien que no es, ¿qué podrían estar haciendo las organizaciones para prevenir este tipo de riesgos? Fíjate, justo como comentaba Ulises hace un momento, hay 2 caminos, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver en la parte tecnológica, en lo que debemos de preparar los sistemas, en lo que debemos de preparar los accesos, a través de estos servicios
WAF o que tengan que ver con esta preparación para evitar los ataques o identificación de extracción de información, ¿no? Pues más, cuando hablamos de este tipo de herramientas que les comentaba en un principio, donde puedes incrementar el nivel de seguridad de los correos que recibes, porque finalmente el phishing lo vas a recibir de esa manera, o un link a una página maliciosa lo vas a recibir de esa manera. Eso se puede hacer, o sea, tecnológicamente lo puedes hacer, ya estás en las herramientas para hacerlo y es de esa manera. Pero además de eso es muy importante, aunque TI cubra todas estas opciones que es complicado, pero imaginemos que TI cubre todo esto, ¿no? Finalmente puede haber fugas, ¿no? Pueden llegar ese tipo de correos de phishing con un attachment que traiga un malware. El punto después de esto es capacitar precisamente a los empleados. No se trata de preparar nada más TI. Muchas de las intromisiones que han sufrido las empresas, el último ataque que recibió Twitter, no fue porque Twitter no tuviera la seguridad adecuada en todo su tema de infraestructura de TI, sino más bien lo que atacaron fueron a las personas que tenían las cuentas para poder acceder a los sistemas, ¿no? Entonces, hablamos de ese tipo de cosas. ¿Cómo logras eso? A través de capacitación, ¿no? Entrenar al equipo, a tus compañeros, a los compañeros de la empresa, qué vicios hay, qué tipo de amenazas hay en el medio ambiente. Y hablamos phishing, vishing, biting, ransomware, que todo eso existe, son amenazas que debe de ser o es el dolor de cabeza del departamento de TI, que sueñas y pides que no te suceda, ¿no? Pero también requiere la colaboración del otro lado, también requieres esa capacitación de esas amenazas que hablamos y que todo el mundo habla, el ransomware y que el phishing, oye, pero sí sabemos exactamente qué es, cómo puedes evitarlo, o sea, cómo generar esa sospecha que aunque tengamos los mecanismos para evitar que te lleguen, se puede filtrar alguno y que tenga el elemento del empleado sin ninguna herramienta tecnológica de poder cuestionarse si el link que le llegó, si el correo que llegó es válido, ¿no? O es verdadero. Y segundo, ¿qué hacer? ¿No? Porque también si no comentas el qué hacer y caes en un ransomware y tú mismo lo quieres solucionar, lo que puede suceder es que estés contaminando más y estés llevando la amenaza a un lugar mucho peor con el cual pudiste haber contenido desde un inicio, ¿no? Entonces, también la capacitación hacia las personas es importante. Ahora, la capacitación no tiene que ser tan compleja. Todos, por esto que estamos viendo ahora, el tema de la tecnología ya es algo de día al día. O sea, las personas ya saben que ya estamos hablando de un phishing, pero aterricemos bien. O sea, demos ese alcance correcto, ese alcance adecuado de qué es, cómo identificarlo y qué hacer, ¿no? Entonces, por esos dos frentes, lo que hacemos... lo que podemos hacer, lo que yo recomiendo es que se ataquen las dos. No puede quedar de un lado de pura capacitación y de un lado de tecnología. La verdad es que ahí es donde se complementan las dos cosas, tecnología con el recurso humano, que son todos. Muy bien, muchas gracias, Alan. Tenemos muchas preguntas de la audiencia, así es que voy a pasar a la última pregunta que tenemos en este bloque y luego voy a dar espacio para lo que son las preguntas. Vamos a tomar unas por ahí de las que nos ha compartido la audiencia, que son bastantes, ¿no? Trataremos de dar respuesta lo mayor posible en la medida del tiempo que tenemos. Entonces, Ulises, una pregunta también importante dentro de este contexto que estamos viviendo, donde muchas veces pues, tenemos otras prioridades, ¿no? Muchas veces la operación nos está ganando y lo que son las evaluaciones, las auditorías, diagnósticos, pruebas de seguridad en general que podríamos estar haciendo para ver pues, si nuestra infraestructura está bien protegida, muchas veces pareciera que pudieran pasar a un segundo término, ¿no? Porque la operación hoy día es prioridad y no tenemos tiempo, se pudiera percibir que no hay tiempo de voltear a ver ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Qué tan relevante es realizar este tipo de ejercicios para que tengamos más seguridad? ¿Es algo que pues, lo tenemos que hacer por cumplimiento o realmente es algo que le otorgue valor a la organización hacer este tipo de ejercicios? Mira, al principio yo creo que las primeras semanas fue básicamente tratar de poner la casa en orden. Cuando se declara que todo el mundo a sus casas, pues básicamente fue tratar de poner la casa en orden, decir, bueno, ¿cómo le garantizo la continuidad operativa a la organización y a los usuarios? Obviamente, la compañía preocupada que pudieran entrar a los sistemas, poder seguir haciendo las transacciones,
pero también los usuarios preocupados en el hecho de que, oye, es que antes tenía un problema con mi máquina, iba al helpdesk y me atendían, y ahora quién podrá ayudarme, ¿no? Entonces también fue eso, o sea, cómo le da la capacidad también a la compañía de darle continuidad a la organización, pero mucho de la continuidad operativa es cómo garantizas que si un usuario tiene problemas con su máquina, con el software, se lo vas a poder resolver de manera inmediata. De tal manera que él sea parte de la cadena, ¿no? Podrás tener los grandes core funcionando, pero si los usuarios tienen problemas para acceder desde su casa, ¿sí? O no pueden accesar porque su máquina está lenta, pues desde ahí se rompe ese valor agregado. Entonces, en las redes de sistemas tuvimos que enfocarnos también en trabajar mucho con los usuarios en hasta ayudarles y recomendarles qué servicio de internet ponía, casi estar checando si por Susana te tenían esto o aquel, decirle yo te recomiendo tal capacidad para que no tengas ningún tema, casi que cuánta gente hay en tu casa, cuántos están accesando a internet, bueno, pues usa esto o usa aquello, ¿no? El siguiente paso fue, y lo vemos aquí, son de los temas que se platican, ¿no? Las famosas pruebas de COVID, o sea, ¿es bueno o no es bueno hacer pruebas de COVID? Aquí básicamente tu organización es tomando en cuenta de que te abres más, ¿sí? Tus usuarios están en sus casas, y no solo ellos, sus hijos, sus esposos, sus esposas, la familia, ahora sí se la pasa todo el tiempo en internet, recibiendo mucha información, pues básicamente están más expuestos. Entonces, en nuestro caso, afortunadamente, aún con pandemia, pues básicamente hace tres meses el área de auditoría nos hizo una auditoría a nosotros para determinar, ¿sí? En todos los temas que tienen que ver de controles de accesos, cómo estamos, dónde estamos bien, dónde estamos mal, ¿sí? Cuestiones que agradeces, porque finalmente en estos casos pues, de auditoría lo ves como un jugador más, o sea, a veces lo vemos así como armado en la película, pero aquí participa como alguien que de manera proactiva te va a ayudar a de alguna manera ponerle, a cerrar esos huecos, esos temas que tienes ahí. Sí, el tema de penetration y vulnerabilidad es algo que hemos estado realizando. No lo hemos detenido, ¿sí? Lo hemos estado realizando. ¿Por qué? Porque la idea es, prefiero yo encontrarlo que lo encuentre un tercero, ¿no? Entonces, prefiero yo estar encontrando mis vulnerabilidades y en consecuencia estar actuando, ¿sí? Hay una estadística que me llama mucho la atención que aquel día veía, ¿sí? Donde decía, ¿sabes qué? Generalmente, cuando tú te das cuenta de que algo pasó en tu organización, es porque ya pasaron como 200 días. O sea, y cuando lo cierras, ya pasaron como 300 días. Entonces, imagínate, o sea, ahorita el negocio del hacker no consiste en que te des cuenta que él está dentro. Al contrario, es mientras que él pase más desapercibido en tu organización, pueda extraer toda la información, ¿qué está pasando? Pues para él es un negocio. Entonces, para mí es muy importante estar trabajando en temas con auditoría, que te ayude a identificar cómo están tus controles, tenerlos de aliados, ¿sí? Continuar con todo este tema que tiene que ver con revisiones de penetration, ¿sí? Todo el tema de vulnerabilidades, ¿sí? Traer herramientas, ¿sí? Invertir en herramientas que te permitan más tener controles de muchos temas como MDMs, ¿sí? Que te permiten administrar de manera más sencilla dispositivos digitales, este tema de cifrado, este tema de DLP, ¿sí? ¿Cómo inviertes más en este tipo de tecnología? Porque sí, tenemos que cambiar nuestro enfoque, que ya la seguridad no es interna. La seguridad la tienes que enfocar ahora ya en el usuario. En esa persona que está en su casa, que está accesando de su casa, ¿sí? Con una computadora de la organización, eso sí, y garantizar que esa computadora de la organización tiene todos los mecanismos que le permitan a ti como compañía saber que está seguro, ¿sí? Y también, como lo comentaba Alan, nos platicado, pues básicamente que el usuario esté capacitado de que, ¿sabes qué? Hay ciertos correos que aunque te llamen mucho la atención, no los toques, ¿no? O sea, ¿sí? Y si los tocas, no le oprimas, ¿no? Y si lo oprimas, pues levanta la mano inmediatamente, o sea, no te quedes callado, ve con el área de sistemas, con las áreas de seguridad, porque algo pasó. Entonces, es cambiar esa cultura del miedo al decir, ay, y si hago esto, ¿qué ocurre? ¿Sabes qué? No te recomiendo hacerlo, pero si lo llegas a hacer, inmediatamente avisa y puede ser en este caso a la compañía, pero también puede ser que a tu proveedor de servicios, a tu banco, porque puede ser que te agarraron tus 5 minutos y te están metiendo un Word y estás dando información de tu tarjeta personal y de tus claves de acceso, porque todos tenemos desafortunadamente esos 5 segundos. Y lo primero que tienes que hacer es reaccionar y tratar de contactar a tu compañía, a ciertas áreas de control interno, a áreas de seguridad, ¿sí? Que te van a ayudar a mitigar el riesgo, ¿sí? Pero finalmente es un tema que tenemos que trabajar en todos. Yo veo que en este momento el tema de estar aplicando auditorías, el tema de estar aplicando herramientas de seguridad,
son vitales, porque finalmente el incremento del phishing, está escuchando estadísticas que hablan de un 200%, de un 150%, o sea, nadie lo baja del 150%, ¿no? O sea, se están dando. ¿Por qué? Porque también la tecnología, la inteligencia artificial permite a esos hackers usarla y mandarla de manera masiva. Entonces también ellos se han sofisticado, ¿sí? Y tú como organización pues tienes que tener la capacidad de estar de la resiliencia, pero también la capacidad de estar y diciendo, ¿sabes qué? Aquí espero que nunca me pase, pero tienes que estar trabajando todos los días en identificar dónde tienes huecos, ¿sí? Y siempre contar un área de seguridad. O sea, si ya el tema de si están las áreas de seguridad en sistemas o no están en sistemas, pues ya es segundo paso, ¿no? Pero lo importante es que toda compañía tiene que tener un área, un CISO, que de alguna manera, a través de su proceso y su perfil, te ayude de alguna manera a ir cerrando estas brechas. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Bueno, creo que algunas de las preguntas que nos compartió por aquí la audiencia se han venido respondiendo con todos estos temas que hemos venido platicando. Y hoy precisamente ahorita nos platicaba de esa resiliencia que es importante y el estar preparados, porque creo que nadie estamos exentos de que vayamos a sufrir un ciberataque, ¿no? Por más alta que esté la barda, alguien se la va a poder brincar en algún momento. Entonces tenemos que estar preparados para este tipo de medidas, que bueno, era una de las preguntas que teníamos por ahí en la audiencia. Les voy a compartir algunas preguntas, ahora sí que el que la quiera tomar, bienvenido, adelante. Hay una pregunta aquí en particular que creo que si bien puede estar un poquito sofisticada, creo que es bastante interesante el contexto. Nos dice, en el escenario de la pandemia, ¿cómo seleccionar herramientas de correlación de eventos o SIEM, también se les conoce así, y también otro tipo de herramientas como lo que es el User and Entity Behavior Analytics, esas herramientas que nos ayudan a ver comportamientos de usuarios para ver si están haciendo algo malicioso y detectar oportunamente si algo está pasando extraño en la organización. ¿Cómo nos pueden ayudar y cómo seleccionamos herramientas de este tipo? ¿Alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta? A ver, para complementar, a ver si sirve, si podemos aclarar. La tecnología que te ayuda, por ejemplo, esta identificación de comportamientos de uso de datos, estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de machine learning, ¿no? Que de nuevo, suena a inteligencia artificial y machine learning, la verdad, ya son temas que están al alcance de la mano, ¿no? Y ya hay casas grandes que ya ejecutan este tipo de procedimientos de inteligencia artificial. Entonces, ya existe. De hecho, la visión ya está. Es nada más de plantear tal cual, oye, yo quisiera identificar mi comportamiento de uso de mis usuarios, ¿no? Para poder identificar en caso de que haya un uso o como un movimiento o un comportamiento inusual, se pueda detectar. La verdad es que eso ya existe y hay herramientas, porque Microsoft tiene mucho de ese tema de inteligencia artificial y machine learning y que cuenta con la infraestructura perdón, si me avienté una marca o lo señalé, pero me refiero que eso ya está, Sergio. O sea, finalmente es de buscar ese tipo de proveedores que conozca ese tipo de tecnología y que te ayude a plasmar eso. Bien. Mi recomendación es, primero te tiene que quedar claro a ti qué quieres medir, qué quieres identificar. Porque cuando te metes a esas herramientas son tan maravillosas que te puedes meter años y puedes estar buscando el comportamiento más inusual que realmente no te va a servir para nada. Entonces, creo que muy importante es qué quiero identificar, qué quiero identificar. Y cuando cuentas a con un proveedor que te ayude en ese proceso de decir, a ver, estas herramientas de inteligencia artificial te abren un mundo a ver alternativas de identificar cualquier tipo de comportamiento. Lo más importante para ti es cuáles son los comportamientos que tú quieres identificar, ¿sí? Y eso te va a decir qué herramienta vas a tener. Porque finalmente todas las herramientas te dan un montón de oportunidades y en mis vidas pasadas en otras organizaciones, créeme que a veces se compraba tecnología que a veces no la terminabas de implementar porque la pregunta era, ¿y qué hemos hecho? Y ves que todavía seguían en diagnóstico, evaluando, viendo esto, viendo lo demás, una hipótesis, dos hipótesis, y pasaban meses, años y no se implementaban. Entonces, cuando compras una tecnología como la que comentamos, es ¿para qué la quieres y qué la quieres? Identifica 3 cosas que quieres empezar a medir, no más, 3. Enfócate en eso y ahora sí, como decíamos, vela tuneando. Entonces, lo más importante es pregúntate, ¿para qué la quieres y qué quieres medir? Muchas
Muchas gracias, Ulises y Alan. Otra pregunta que surgió ahí en un par de ocasiones, creo que es una preocupación común que he escuchado en muchos lados, respecto a dispositivos como Alexa o también como los mismos celular, ¿no? Ya sea por un iOS o un sistema operativo Android. Existe la preocupación de que están escuchando lo que hablamos, ¿no? Porque a veces decimos algo y al ratito ya nos salió un anuncio relacionado con lo que estamos comentando. Entonces nos comentan si esto es una preocupación real y si lo es, pues qué medidas podemos tomar para prevenir que no se fugue algún dato sensible, ¿verdad? De mi experiencia, lo que he escuchado es cierto, y no voy a decir no es cierto, ellos no graban nada, no necesariamente te están grabando en este momento, no. Pero lo que sí es cierto y sabemos es que toda esa interacción que estás teniendo con Alexa la tienen que usar de una manera para mejorar sus servicios. De hecho, entre una Alexa o la herramienta que te da Google, el que tiene mayor, se hace una rápida adopción del lenguaje, es por ejemplo Google, porque Google además le suma toda la interacción que tiene, por ejemplo, todo un país en tema de búsquedas y va identificando esos patrones. Por eso es más fácil que te identifique un asistente virtual de Google, o sea, lo que le quieres decir o quieres transmitir a una Alexa, ¿no? ¿Qué evitar? Pues no sé qué le quieras decir a Alexa o qué le quieras transmitir o qué tipo de información o qué le digas o que le preguntes, como quiera. Si no es necesario que hables o que quieres hacer una mala acción y preguntar a Alexa si está de acuerdo contigo, no, pues mejor no lo hagas. La verdad es que esa información de alguna manera, como haces todas tus consultas y después te aparece el mensaje, eso está y queda en algún lugar. Y me ha tocado a mí, tiene que ver a veces generacional. O sea, los millennials bajan aplicaciones a sus teléfonos y creen que cuando te preguntan, ¿quieres que te siga? Le ponen permitir, permitir y son los más felices que todo el mundo lo esté siguiendo, lo esté observando. Hay otras generaciones que posiblemente somos más cautelosos o son más cautelosos, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, honestamente mis hijos, pues todo el día enfrente de Fortnite con la cámara y tú dices, ¿qué hay atrás? Yo creo que a veces lo que más nos tiene que preocupar es la tecnología tiene muchas ventajas y a veces va a depender en manos de quién caiga. Sí, o sea, finalmente estas grandes compañías, Alexa, Google, sabemos que son compañías que básicamente su marca la han hecho en la confianza. ¿Sí? Y sabemos que esa información la usan pues, finalmente para cuestiones de marketing, para generar más servicios, más productos, mayor tecnología para ofrecernos cada vez las cosas de una manera más práctica, más sencilla. Los temas se dan cuando sabemos que esa información de alguna manera se fugó, y a veces se fugó no porque la gente de afuera es muy inteligente, sino a veces las fugas empiezan desde adentro de esa organización, ¿no? Desde ese momento de reclutamiento, de ese momento en que tienes una persona que está molesta con la organización, pues de ahí empiezan abrirse esas brechas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, no le tengamos miedo a la tecnología, finalmente la tecnología nos va a sorprender, ¿sí? Yo creo que cada vez la capacidad de sorprendernos se ha minimizado. A mí me pasó ahorita con el lanzamiento que hubo de la nave espacial ahí en Cabo de SpaceX. Sí, exactamente, que ocurrió. Yo estaba maravillado de estar viendo la tele y le dije a mi hijo, ¿está haciendo lo que está pasando? O sea, mira, estas personas ya llegaron a la nave, ¿sí? Al centro de comandos y están platicando de una distancia, o sea, lejísimos, o sea, miles y miles de millas lejos de aquí, ¿no? Yo estaba sorprendido. Y mi hijo lo veía como si estuviera viendo Fortnite, o sea, como que decía, ¿y qué de raro tiene esto? O sea, entonces la capacidad de asombro cada vez se va perdiendo más, o posiblemente a nuestros hijos hay otras cosas que nos asombran a otras generaciones, pero finalmente la tecnología nos va a generar muchos beneficios, ¿sí? No le tengamos miedo, ¿sí? Obviamente tengamos precaución a veces de qué le ponemos permitir, ¿sí? Hay marcas que sabemos que nos garantizan esa confidencialidad y buen uso, hay otras que no, entonces nada más tengamos mucho cuidado a qué sitio entramos, dónde dejamos los datos, qué aplicativo bajamos, y básicamente eso te va a ayudar a garantizar que los datos que estás dando, porque finalmente sí te están de alguna manera escuchando, están viendo, pues se cae en manos de alguien que sabe que es bueno, mira, lo van a usar para buenas cosas. Si no, bueno, pues ahí es donde empiezan todos los temas de hackeo o robo de identidad. Pero no tengamos miedo. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Hay varias preguntas en relación a lo que refiere de marcos de referencia, estándares, certificaciones inclusive, ¿no? Entonces creo que las preguntas, haciendo ahí un combinado entre todo lo que nos están preguntando es,
cómo elegir una si tiene valor una certificación en alguna de estas normas para alguna organización. Pues mira, es un hecho, o sea, por ejemplo, mira, ahí en Interprotección, pues básicamente estamos ahorita en un marco normativo tratando de apegarnos a ISO 27001, ¿sí? Obviamente que este o sea, no lo haces en 2 días ni en 3 días, básicamente esto es una cultura, esto es un proceso que lleva tiempo, lleva recursos, pero finalmente lo que tratas es de adoptar un marco normativo, o sea, oye, lo voy a implementar full. ¿Sabes qué? Enfócate en aquellas cosas que sabes que hoy son tus áreas de oportunidad, enfócate, trabájalas, ¿sí? Usa las mejores prácticas que están disponibles precisamente ahí en el OWASP, de vulnerabilidades contra mejores prácticas. Y sí es bueno tener certificaciones. El tema es que las tienes, lo más importante es mantenerlas. O sea, certificarte, sí, es bueno, pero la idea es cómo año tras año vas haciendo que finalmente estas certificaciones las vayas manteniendo, vayas aprendiendo y vayas poniendo en práctica todo lo que te enseñan, todo lo que aprendes a favor de la organización. ¿A favor de qué? De reducir las vulnerabilidades, a favor de ser mucho más eficiente, a favor de qué? De buscar esta transformación digital de manera mucho más acelerada, y la otra, de hacer las cosas sencillas. Entonces, finalmente creo que sí es bueno trabajar en un marco, ¿sí? Pero no en un marco teórico, sino en un marco mucho más práctico. Los marcos ya están y tienen el ISO 27001, por ejemplo, pues ya es un estándar. La verdad es que no tienes mucho para dónde irte. Si lo tomas y lo quieres implementar, está perfecto, sabes qué hacer. Pero también tienes que saber que es un esfuerzo bastante amplio, como tal cual lo dijo Ulises, no es de una semana o 2, o porque bajo todas mis guías de un estándar como eso, el del 27001, pues ya la hice, nomás se lo doy al responsable de TI para que lo ejecute. La verdad lleva todo un trasfondo, lleva un tema de certificaciones, lleva un tema de costo precisamente para esas certificaciones y también cómo las mantengo, ¿no? Ahora, recordemos también en el tema de aquí de empresas, ¿no? Oye, mi departamento es pequeño, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, o preparo a alguien o ese alguien mejor lo ocupo para desarrollar algún otro producto. Recordemos también que hay acceso a ese tipo de assessment, a ese tipo de evaluaciones de seguridad para que te pueden hacer a tu compañía y en base a eso hacer la separación exactamente de los controles que tú ocupas de una certificación de seguridad como esta, ¿no? Y de tal manera que ese servicio también lo puedas controlar y te pueda ayudar a regirte, porque realmente este tema de seguridad de la información o este puesto del CISO o este puesto del ISO es algo que se requiere y que está totalmente o debe estar desligado del departamento de TI, como también mencionabas tú, Sergio, no es alguien que debe estar ahí. Entonces, en tema de marcos, de marcos teóricos o mejores prácticas, existe el 27001, tómenlo, es el que utiliza la mayor parte de la gente, que hay gente preparada para eso y les puede servir para implementar con gente interna o buscando el apoyo de afuera con empresas especializadas en esos temas. Muy bien, muchas gracias a ambos. Creo que hay una pregunta que probablemente pueda sonar muy simple, pero creo que muchos pueden llegar a tener. En el tema de ciberseguridad, ¿por dónde comenzamos? ¿No? Es un tema que puede sonar muy abstracto, pero realmente puede abrumar a cualquier persona que está a cargo de la tecnología en una organización. ¿Cuáles serían a grandes rasgos los pasos que ustedes sugerirían tomar a alguien para abordar este reto? Pues es una pregunta bien capciosa y que tiene muchas respuestas y la verdad no ninguna, como dice el maestro de matemáticas, ninguna va a ser la correcta, ¿no? Pero bueno, en base a la experiencia que es, yo veo dos temas, ¿no? Uno tiene que ver la seguridad, tanto en las compañías como en las familias, empieza por las personas. O sea, empieza por ahí, ¿sí? Sí, a veces no fuera necesario implementar tantos controles, tanta tecnología, si finalmente uno en su día a día siguiera ciertos lineamientos, hasta a veces pues cuestiones, cosas que nos han heredado los abuelitos, esa famosa frase de que no le abras la puerta a alguien que no conoces, ¿sí? Igual, no le des clic a un correo que no conoces quién te lo envió, ¿no? ¿Sí? Desde ahí empieza el tema. Entonces, por un lado empieza con esta cuestión de concientizarte tú como persona que la seguridad empieza contigo mismo, ¿sí? de hacer cosas que vayan a fomentar esto. Y como organización, pues básicamente empieza con temas, yo te diría, a día de hoy, pues, temas que tienen que ver con mejor control de identidad, cuestiones de accesos, cuestiones muy básicas que contraseñas, o sea,
¿sí? Hay gente que todavía sigue usando 1, 2, 3 temporal, ¿sí? O su clave de 4 dígitos porque le da flojera usar más y cuando le quieres cambiar a 8, pues casi te quiere linchar. Sí, cosas tan básicas de la contraseña, ¿sí? Aquel día me llegó un desplegado ahí en WhatsApp que estaba circulando que te decía en base a la combinación que usabas entre número de letras, caracteres, pues en qué tiempo un hacker le iba a llegar, ¿no? Es impresionante cuando dices, oye, 8, te decía, pues en dos semanas ya encontró tu... Entonces, en cosas tan básicas como esta cuestión de la contraseña, para mí yo empezaría, una recomendación básica que le daría yo a toda la gente es sus contraseñas. O sea, tengan contraseñas robustas, por lo menos de 8 dígitos, mínimo 8, combinen mayúsculas, minúsculas, letras, números, asteriscos, ¿sí? Porque es la primera manera en que alguien empieza a accesar a tu sitio. Entonces, no usen cosas comunes, ¿sí? Si quieren, entren en Google y pónganle el top 10 de passwords, van a ver que pues, a veces muchos se van a reflejar ahí. Entonces, yo recomendaría eso. Empieza con una política sana de contraseñas en tu organización, ¿sí? Y mucho trabajar con la gente en dar cursos, capacitar, decirles qué está pasando allá afuera y tratar de que ellos entiendan de que la seguridad empieza por uno mismo y si quieres mantenerte tú bien y a tu familia bien, pues más vale que aceptes unos consejos de no estar dándole tu información a diestra y siniestra a mucha gente, ¿sí? Y de no estar entrando a sitios, a correos que pueden sonar muy atractivos, pero ¿sabes qué? No lo hagas, o sea, no le des clic, no le abras la puerta, ¿sí? A esa persona, o sea, no le des, y si le das clic, no le des clic a la siguiente línea, o sea, la seguridad de uno empieza con este dedito, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? La capacidad de clic. Entonces yo empezaría por eso, uno empieza por uno mismo y temas de contraseñas. Y otra sugerencia por ahí, el tema tal cual lo dijo Ulises, es muy amplio, la verdad es que no hay un solo lugar por donde empezar, porque se tiene que aplicar en toda la empresa. Pero si algo les puede dar quizá también una guía es, a ver, ¿quieres meter esquemas de ciberseguridad? ¿Cómo lo cubrimos? Bueno, primero, identifiquemos cuáles son lo más importante para ti, qué es lo que representa, qué es lo que primero quieres cuidar, ¿no? Y identifica esos riesgos, dónde están esos riesgos. Y en base a esos riesgos, ahora sí, empezar a implementar esos temas de seguridad, temas de contraseña, que sí tiene que ver con accesos físicos, que sí tiene que ver con accesos físicos de proveedores, que sí tiene que ver con accesos virtuales, ¿no? Y vas formando tu mapa. Decir, voy a implementar la ciberseguridad y va a funcionar para toda la empresa, la verdad es que es un mapa y es un camino bastante largo que debes de recorrer, pero la identificación de lo que quieres proteger y de esos riesgos a los cuales están expuestos, les vaya a dar mucho para darles un orden hacia dónde ir, porque si quieren cubrir todo se pueden abrumar, es demasiado, pero empecemos por lo más importante, y luego lo medio, y luego lo pequeño. Todo es importante, sí, pero se puede seleccionar un mapa de esa manera. Muy bien. Pues muchas gracias a ambos. Nada más me permitiría complementar ahí, sobre todo porque el estándar ISO 27001 o algunos otros marcos pueden resultar abrumadores cuando estás empezando. Hay un marco que se llama NIST for Small Business, que es de uso libre, NIST, para negocios pequeños, ¿no? Puede resultar muy práctico cuando estás comenzando y ya después podrían evolucionar otro tipo de marcos. Y bueno, nuevamente les agradezco mucho, Ulises, Alan. Creo que podríamos seguir con las preguntas que tenemos platicando varias horas, pero creo que los temas que se comentaron cubren muy bien las preocupaciones que podemos tener en las organizaciones. Nuevamente les agradezco su participación, le agradecemos a toda la audiencia que nos haya acompañado y los esperamos por aquí en las próximas sesiones que estaremos teniendo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Un placer. Pues conocerlos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Puede ser un abrazo.